Hay quienes no dudan en acusar a Israel de ser un Estado terrorista. En la mayoría de los casos no se trata de una opinión sustentada en algún tipo de prueba empírica, sino más bien una mezcla de lo escuché, lo vi con mis propios ojos en unas fotos por internet, o me lo contaron en el noticiero de La Sexta en España. Cualquier cosa es terrorismo. Si medios de comunicación critican al dictador, lo calificarán de terrorismo mediático. Y si la comida es asquerosa, es terrorismo culinario. Cuando todo es terrorismo, entonces nada es terrorismo. Si Israel es terrorista cuando los que han profesionalizado el terrorismo son justamente los palestinos y una importante fracción del Islam en el Medio Oriente, entonces el terrorismo es algo muy relativo, siendo que el calificativo termina siendo usado como un agravio, lisa y llanamente. No te apresures a refutar el insulto «Israel es un Estado terrorista». Pregunta antes, ¿qué es para ti terrorismo? Desde un enfoque racional es posible desmentir el agravio si antes definimos con exactitud el fenómeno. Es probable que te sorprendas al constatar que la mayoría de tus pares entiende de la misma forma en que lo haces tú el terrorismo. Y si no tiene idea qué es terrorismo, entonces podrás cuestionar su integridad. ¿Aseguras que Israel es terrorista, pero ni siquiera sabes qué es terrorismo? Esto está muy mal. Hay muchas definiciones sobre terrorismo entre los especialistas occidentales. Sin embargo, casi todas incluyen las siguientes 4 variables. Primero, se trata de usar la fuerza de forma extrema o amenazar con usar dicha fuerza, matar o amenazar con matar a alguien. Esta variable sola es insuficiente para determinar terrorismo. Si así lo fuese, un robo que termina en asesinato sería terrorismo, y no lo es. Segundo, se asesina a civiles. Un civil es una persona que no está combatiendo o cuya función no está ligada a la defensa física de los civiles. Un militar es aquel que realiza acciones bélicas y si se disfraza como no combatiente para camuflarse entre la población civil, entonces es él quien está violando las leyes bélicas. El tercer elemento es que se asesina a civiles pero para conseguir logros o cambios políticos. La acción tiene un objetivo político, ya sea en su faceta política religiosa, como las acciones de ISIS en Europa o Turquía, fines políticos sociales o bien político-institucionales. El cuarto elemento es que la acción es intencional. El atentado se hace en el marco de una acción propagandística. Existe intención, no se hace por error. En 2001, el Consejo de la Unión Europea definió terrorismo como acciones o actos intencionados que por su naturaleza y contexto pueden dañar seriamente a un país o a una organización, cometidas con el propósito de intimidar severamente a la población, persuadir de forma determinante a un gobierno u organización internacional para llevar a cabo u omitir determinada acción, o desestabilizar gravemente o destruir la política fundamental, constitucional o económica o las estructuras sociales de un país u organización internacional. En Estados Unidos, el FBI define terrorismo como el uso ilegal de la fuerza o de la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a un sector de ésta con la intención de alcanzar objetivos políticos o sociales. Las 4 variables para detectar terrorismo: asesinato de civiles, intencionalidad para alcanzar los logros políticos, no son aceptados por muchos países y portavoces en Medio Oriente, tampoco por los palestinos. Ellos desean que no se considere terrorista a aquel que combate para lograr su libertad nacional o contra la ocupación que afirman sufrir. Siendo así, intentan que muchas de sus acciones no sean calificadas por lo que son: terrorismo. Veamos la siguiente diferenciación. Cuando una acción está destinada a asesinar no a civiles, sino a militares, para alcanzar objetivos políticos, hablamos de una acción de guerrilla. Por ejemplo, cuando Hamás secuestró al soldado Gilad Shalit o cuando Hezbollah mató en el 2006 a 3 soldados israelíes, son estas acciones de guerrilla. Sin embargo, cuando Hezbollah lanza miles de cohetes contra civiles, eso es terrorismo. Y cuando un suicida de Hamás se inmola para asesinar a israelíes, eso también es terrorismo.
aunque en buena parte de la prensa española edulcoren a ese asesino como un miliciano. El fenómeno de la guerrilla y el terrorismo se asemejan en varias cosas. El terrorista y el guerrillero saben que combaten contra fuerzas superiores desde el punto de vista militar. Ellos no pueden mantener un combate extendido frente a frente con un ejército, por lo que deciden el momento, el lugar y la duración del ataque a su gusto. Fuera de eso, ser guerrillero en algunos lugares hasta parece que tiene buena fama. Un terrorista no quiere ser mal visto por la opinión pública mundial, por lo que exigirá ser calificado como guerrillero. En el caso palestino, los terroristas son catalogados por ellos mismos con el adjetivo positivo de shahid o mártir. Un líder del palestino Hamás suele justificar sus acciones terroristas afirmando que lo suyo es simplemente guerrilla, ya que para él todos los israelíes son militares potenciales y por lo tanto su ataque es justificado en el marco de una guerra. Además dirán que ellos no desean atacar a civiles. Sus cohetes van direccionados contra bases militares israelíes, pero son de tan baja calidad que terminan cayendo en el medio de las ciudades civiles israelíes. Veamos otra diferenciación. Si una persona u organización asesina a civiles, pero para conseguir objetivos comerciales, económicos o empresariales, hablamos de una acción de la mafia. ¿Cómo diferenciamos si un grupo es terrorista o si es guerrillero cuando muchas veces hacen acciones de ambos tipos? Pues simplemente contamos, cuando la inmensa mayoría de sus acciones bélicas, entre el 70 al 80% de ellas, pueden ser calificadas como terrorismo, entonces hablamos de grupo terrorista. Hamás, Hezbollah, Yihad Islámica, ISIS, Al-Qaeda son organizaciones terroristas, ya que en la mayoría de sus acciones bélicas matan a civiles, en el marco de una visión propagandística yihadista. Ellos no solamente hacen terrorismo, también realizan acciones de beneficencia, gerencian mezquitas y poseen canales de televisión para difundir sus ideologías. Todos los brazos de la organización coactúan, por lo que la diferenciación que se pretende realizar es un tanto artificial. Unos asesinan y otros difunden una ideología que moviliza a asesinar. Un Estado puede realizar acciones que pueden ser calificadas como terrorismo de Estado. Si un Estado asesina intencionalmente a sus civiles o a los del enemigo para conseguir objetivos políticos, eso es terrorismo de Estado. Y si la inmensa mayoría de las acciones bélicas de ese mismo país son acciones terroristas, entonces calificar a un Estado como terrorista sería justo y exacto. Centrémonos en el caso israelí. Si el Estado de Israel desease eliminar de la faz de la tierra a cada uno de los civiles palestinos de Gaza, entonces, sin lugar a dudas, no quedaría un solo palestino de Gaza vivo, ya que técnicamente hablando, Israel posee la capacidad militar para eso. Muy por el contrario, el ejército de Israel lanza papeles para avisar cuándo y dónde va a atacar, desaprovechando el factor sorpresa. Envía miles de mensajes de textos a los teléfonos de los palestinos y desarrolló una técnica de preaviso con el lanzamiento de una bomba preventiva que no explota, técnicamente denominada golpe en el techo, que está siendo copiada por otros ejércitos del mundo. Por este mismo cuidado es que, a pesar que los civiles palestinos son colocados muchas veces como escudos humanos, la relación entre muertos civiles y militares entre los palestinos se mantiene en un 1 a 1, muy por debajo de las cifras mundiales. El periodista Jesús Vicioso Hoyo ha notado que actualmente entre el 80 y 90% de los fallecidos en los conflictos bélicos son personas desarmadas, un militar cada 8 o 9 civiles, y no la relación 1 a 1 que vemos en el caso israelí-palestino. Veamos otro caso de una acción de un ejército de un país democrático. En julio del 2002 se produjo un ataque militar norteamericano que pretendía eliminar al líder talibán Mullah Muhammad Omar. El ataque terminó con decenas de mujeres y niños muertos y heridos, que estaban en una casa grande celebrando un casamiento. Se calcula que murieron 48 personas y otras 117 resultaron heridas. ¿Se trató de una acción terrorista? Si la intención era el asesinar el máximo de civiles, sí lo fue. Podría acusarse a Estados Unidos de hacer terrorismo de Estado si la mayoría de las acciones que hace son asesinatos de civiles adrede. Graves errores militares también cometieron estados como Alemania, Francia y, por supuesto, Rusia.
No menos de 16 convenciones y protocolos internacionales han sido adoptados entre 1963 y al día de hoy por las Naciones Unidas, criminalizando todos los aspectos del terrorismo internacional. Además, todo grupo militar, ya sea estatal o no, debe someterse a las leyes de guerra aprobadas por la comunidad internacional. También los palestinos deben cesar sus constantes acciones terroristas. Siendo así, blanquear y justificar al terrorismo ayuda a permitir que los que lo hacen sigan violando las leyes de la comunidad internacional. ¿Todo el terrorismo es idéntico? ¿Existen distintas gravedades de terrorismo? La respuesta es un tanto compleja. Por un lado, todo terrorismo es condenable y es ilegal de acuerdo a la ley internacional. Terrorismo es uso de la fuerza extrema, asesinar, contra civiles, intencionalmente, para alcanzar objetivos políticos. Por otro lado, existen distintos niveles de gravedad en el fenómeno del terrorismo. El terrorismo más suave es una especie de terrorismo romántico como el realizado por Narodnaya Volia, conocido también como la Voluntad del Pueblo, que fue una organización rusa revolucionaria desde principios de 1880. Sus fundadores eran revolucionarios profesionales que estaban en contra de la autocracia. Su acto más relevante fue el asesinato del emperador Alejandro II mediante un atentado, cosa que lograron en marzo de 1881, tras varios intentos fallidos. Ellos sabían que iban a ser castigados por sus acciones, pero no podían seguir conviviendo con la corrupción del gobierno zarista. Nikolai Ivanovich Kivalchik fue uno de los revolucionarios rusos, judío que era el principal experto en explosivos de Narodnaya Volia y uno de los pioneros de la cohetería rusa. Fue ejecutado el 15 de abril de 1881 en San Petersburgo por participar en el asesinato del zar. El asesinato del zar provocó otra ola de antisemitismo ruso, provocando la inmigración de millares de judíos, entre ellos los llegados a Israel en el marco de la Primera Aliyá. Evidentemente no es lo mismo asesinar al zar, como lo hizo Narodnaya Volia, que chocar un avión contra las Torres Gemelas. Un segundo nivel de terrorismo es el personalizado. Un ejemplo es el de ETA, Euskadi Taskatasuna, País Vasco y Libertad, organización terrorista independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos independentistas. Para ello, utiliza el asesinato, el secuestro y la extorsión económica tanto en España como ocasionalmente en Francia. Han matado indiscriminadamente, aunque no es su modus operandi clásico. Un atentado indiscriminado fue el del Hipercor en Barcelona en 1987, donde asesinaron 21 civiles. La inmensa mayoría de atentados de ETA han sido contra representantes de la Guardia Civil o políticos populares o socialistas. De allí su calificación de terrorismo personalizado. Un tercer nivel de terrorismo es el indiscriminado, muy recurrente durante la década de los 70-80. Por ejemplo, las acciones de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, la Carta Orgánica de la OLP de 1968 llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel, únicamente por la lucha armada. La forma de actuar era colocar una bomba en un lugar público para asesinar indiscriminadamente a la mayor cantidad de civiles que allí se encontraban y así conseguir un efecto aterrador. El atentado en el aeropuerto de Lod, Israel, de 1972, hubieron 25 muertos, son ejemplos de terrorismo indiscriminado, aunque en este caso utilizaron principalmente armas y granadas. Un cuarto nivel de terrorismo muy conocido en las últimas décadas es el terrorismo indiscriminado suicida. Es utilizado por Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda o ISIS. Un primer atentado suicida fue realizado por Hezbollah en noviembre de 1983, cuando volaron un edificio del gobierno en Tzur, asesinando decenas de soldados israelíes. Los horribles atentados de las Torres Gemelas son un ejemplo de un megaatentado suicida, en donde terroristas tomaron el control de aviones civiles haciéndoles chocar contra edificios repletos de seres humanos. La voladura de la AMIA es otro ejemplo de un atentado de este tipo, esta vez utilizando un coche bomba. El terrorismo suicida es muy difícil de abortar, pues el asesino no pretende huir asegurando el momento y lugar de la explosión. Existe terrorismo romántico,
personalizado, indiscriminado y suicida. Es de suponer que el próximo paso de los terroristas sea el terrorismo con armas no convencionales, atómicas, químicas o biológicas. Este patrón de conducta ya lo vemos habitualmente en distintas series de televisión. Será algo más factible, especialmente si Irán accede a poder nuclear militar y le entrega sus bombas a grupos terroristas chiitas como Hezbollah. Terrorismo biológico es el llevado a cabo con armas que contienen virus o bacterias, virus anthrax o viruela. Terrorismo químico es el llevado a cabo con armas que contienen sustancias tóxicas o venenosas para los seres vivos, gas sarín o agente VX. La primera vez en la historia de la humanidad que alguien utilizó terrorismo biológico, bioterrorismo, fue en el siglo VI a.C., cuando los asirios usaron el hongo Rai ergot, que causa convulsiones, para envenenar a sus enemigos. Mucho más tarde, en 1995, una secta japonesa, Aum Shinrikyo, liberó gas sarín en el metro de Tokio. Más de 5.000 personas fueron heridas y 12 murieron por los efectos de este mortífero gas que afecta al sistema nervioso. En el año 2001 murieron 5 personas y 12 fueron gravemente heridas en Estados Unidos, tras estar expuestos al anthrax, diseminado en cartas enviadas a periodistas y oficiales estadounidenses. Existen distintos tipos de terrorismo, no todo el fenómeno es idéntico. En el terrorismo romántico se asesinaron corruptos o individuos que representaban la inmoralidad de un régimen. En el terrorismo personalizado se asesinan civiles puntualmente. En el terrorismo indiscriminado se colocan bombas en un supermercado para asesinar la mayor cantidad posible de civiles. Y en el suicida, el terrorismo asegura su acción entregando su vida. Lo que es desconcertante es que ciertos medios de comunicación y ciertos académicos de baja catadura moral, cuando hablan de los terroristas de ETA o de Al-Qaeda, por ejemplo, le asignan el mote correcto de terrorista o terrorismo. Pero cuando se trata de calificar al terrorista palestino Hamás, este recibe un calificativo edulcorado. Lo llaman militantes de Hamás. Esta forma de blanquear al terrorismo lo vemos cotidianamente en la agencia de noticias oficial española EFE, por ejemplo. Para EFE, ETA es terrorismo, pero los del Hamás son militantes. Cuando desde el punto de vista técnico, el terrorismo palestino suele ser indiscriminado y suicida, un nivel más grave que el que se sufre o se sufrió en España. A unos se los califica por lo que hacen y a otros de acuerdo a su pertenencia organizativa. Acciones como estas, sin duda, alientan al terrorismo. En general, para defender a Hamás o a los palestinos y sus actos terroristas, se suelen emitir dos argumentos clásicos contra Israel. Primero, los judíos no pueden quejarse sobre terrorismo, ya que ellos también cometieron terrorismo en su lucha por su independencia. Siempre dan los dos mismos ejemplos, Deir Yassin y la bomba en el Hotel King David. El segundo argumento clásico es que Israel hace, actualmente, terrorismo de Estado al atacar intencionalmente a civiles palestinos para imponer terror y así lograr objetivos políticos. Una persona puede acusar a Israel de hacer terrorismo de Estado. Una vez que indaga sobre los fundamentos de tal afirmación, tal individuo suele caer en el clásico: Israel hace terrorismo porque la última operación militar en la Franja de Gaza, en el 2014, murieron como 2.000 palestinos. Realizar terrorismo es un flagrante crimen de guerra. Cuando los palestinos lanzan desde Gaza miles de cohetes, adrede, contra la población civil israelí, están cometiendo un flagrante crimen de guerra. Cuando un palestino de Cisjordania, instigado por los medios de comunicación de la autoridad palestina, asesina a civiles israelíes disparándoles mientras viajan por las rutas, está cometiendo un flagrante crimen de guerra. En ambos casos hay intención de asesinar civiles para alcanzar objetivos políticos. En ambos casos se hace terrorismo. En ambos casos se trata de un crimen de guerra. Sin embargo, que hayan muerto 2.000 palestinos en margen protector no significa indefectiblemente que se haya producido crímenes de guerra y que haya habido terrorismo de Estado por parte de Israel. El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, declaró que el número de muertos en un combate no establece ni que haya habido desproporción en el uso de la fuerza ni que se hayan cometido crímenes de guerra.
Para acusar a Israel de haber cometido terrorismo, debería demostrarse que intencionalmente Israel asesinó a civiles cuando, desde el punto de partida, ya sabemos que la mitad de los muertos en Gaza en 2014 fueron hombres armados del Hamás. Parte de los civiles muertos fueron colocados adrede como escudos humanos por los propios palestinos, y otras tantas víctimas fatales inocentes perdieron sus vidas al cometerse errores militares. En otras palabras, Israel podría ser acusada de ser un Estado terrorista si entre el 70 y 80% de las acciones que cometió en Gaza en el 2014 fueron destinadas a asesinar adrede a civiles. Evidentemente, las cifras y pruebas filmadas muestran exactamente todo lo contrario. El segundo modus operandi es demonizar a Israel argumentando que también los judíos cometieron terrorismo como en Deir Yassin. Hasta abril de 1948, y desde el poblado de Deir Yassin, los árabes atacaban a los convoys judíos que intentaban entrar en Jerusalén. Como muchas otras veces, fuerzas árabes armadas usaron a los 750 civiles como escudos humanos. A pesar que los 132 soldados de las fuerzas judías de los grupos clandestinos Etzel y Lehi intentaron avisar a los civiles con un camión y parlantes para que abandonasen la zona, el camión cayó en una zanja y probablemente no fue escuchado. Muchos combatientes árabes se disfrazaron de mujeres para disparar hacia los soldados judíos. Un estudio de la Universidad Palestina de Birzeit, basado en testimonios árabes, afirma que 107 civiles árabes murieron y hubo 12 heridos, muriendo solamente 13 combatientes. ¿Masacre? ¿Para qué avisaron si querían masacrar? ¿Por qué muchos árabes aceptaron el aviso y salieron corriendo de Deir Yassin? Otro argumento conocido es cuando afirman que también los judíos cometieron terrorismo en el Hotel King David, el 22 de julio de 1946. El atentado al Hotel King David, sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de Palestina y de la División de Investigación Criminal de los Británicos, fue perpetrado por el Irgun Tzbai Leumi, Etzel. La operación fue contra una central militar, que funcionaba dentro de un hotel, transformando al hotel en un objetivo militar, 100% legal. Desde el punto de vista técnico, y si no hablamos de forma irresponsable, la operación citada debería ser calificada como un ataque guerrillero, porque el objetivo eran militares. La operación se desarrolló de la siguiente forma. Un hombre entró en el hotel disfrazado con una túnica de empleado y colocó explosivos en el sótano del hotel. Un miembro del Etzel, de nombre Gideón, gritó a la multitud: «¡Lárguense! El hotel está a punto de volar por los aires». Una telefonista llamó advirtiendo que evacuaran todo el edificio para evitar víctimas civiles. La misma persona telefoneó a la oficina del Jerusalem Post para avisar, y una última advertencia se hizo al consulado francés cercano. Los funcionarios del consulado francés confirmaron después que habían recibido dicho aviso. Acataron la advertencia y abrieron las ventanas, por lo que el edificio no sufrió daño alguno. Sin embargo, las autoridades británicas de la central militar, Hotel King David, ignoraron las advertencias alegando: «No estamos aquí para recibir órdenes de los judíos. Somos nosotros quienes damos las órdenes». La bomba explotó y el ala sur del edificio se derrumbó por completo. El ataque provocó la muerte de 96 personas, 16 de ellos judíos. A las autoridades oficiales judías, lideradas por David Ben-Gurión, no les molestaba que el Etzel fuese acusado de terrorismo por la operación contra el Hotel King David. Era una buena forma de perjudicar a su rival político revisionista, aunque el ataque había sido aprobado por el Comando Central Hebreo, liderado justamente por el propio Ben-Gurión. La operación había sido pensada para hacer volar por los aires los documentos sensibles que habían sido secuestrados por los británicos en los edificios de la agencia judía durante el Sábado Negro, y que comprometían justamente a la dirigencia oficial judía. Las fuerzas judías preindependencia hicieron miles de acciones militares, pero el demonizador de Israel suele citar solamente los casos de Deir Yassin o al Hotel King David como supuestos actos de terrorismo. Ningún especialista en el tema calificaría las acciones judías como terrorismo basándose en supuestos dos casos. Afirmar que Israel hoy comete terrorismo de Estado es bueno si se trata de una charla de café en donde se pregona sin tomar en cuenta ningún parámetro académico o fáctico. Cuando un grupo terrorista o incluso un Estado hacen un porcentaje especialmente alto de acciones de este tipo, se lo considera terrorista, como por ejemplo lo vemos en el caso del palestino Hamás. El Estado de Israel realiza trillones de acciones militares para combatir justamente al terrorismo palestino.
Señalar algún aislado error militar como un patrón de conducta del ejército israelí o como el modus operandi de los movimientos clandestinos judíos preindependentistas es útil si se desea hacer dos cosas, o bien demonizar a los judíos o al Estado judío, o bien para justificar y relativizar el evidente terrorismo palestino. La organización terrorista palestina más antigua es la Organización para la Liberación de Palestina, en árabe, Munazamat el-Tahrir el-Falestinia. Se la suele conocer por sus iniciales, la OLP. Se trata de una coalición de varios grupos palestinos de distintas ideologías, esencialmente no religiosas. La OLP fue fundada como una iniciativa de la Liga Árabe, el 2 de junio de 1964, como un brazo ejecutor de las ideas panarabistas de Egipto y de su presidente Gamal Abdel Nasser. Al frente colocaron al abogado palestino egipcio Ahmed Shukeiri, y su objetivo era concentrar un accionar político para reemplazar a la vieja dirigencia palestina local, sabotear el proyecto de las cañerías nacionales de Israel, Mobil Artsy, y proceder a eliminar al Estado de Israel. Es importante prestar atención. La OLP fue fundada 3 años antes que Israel tomase control sobre los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Las intenciones genocidas de la OLP se gestaron mucho antes de la tan citada ocupación. La OLP es considerada por la comunidad internacional desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Aquel mismo año, la Asamblea General de la ONU reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. La primera Carta Nacional Palestina de la OLP, de 1964, no exigía la creación de un Estado propio, ya que eso afectaba los intereses de Jordania y Egipto, que dominaban la Cisjordania y Gaza respectivamente. La carta fue reemplazada por otra mucho más radical en 1968, en donde se declaraba claramente que toda Palestina, incluyendo Israel, le pertenecía únicamente al pueblo palestino y que tal derecho se concretaría solamente gracias al uso de la fuerza física contra Israel. Tras la Guerra de los 6 Días en 1967 y en especial tras la Batalla de Karameh de 1969, la OLP pasó a ser dirigida por Yasser Arafat, que era el líder del Fatah, una fracción panarabista, anticolonial y socialista fundada por Arafat en Kuwait en 1959. El 21 de marzo de 1968, una unidad especial de las Fuerzas de Defensa de Israel cruzó el río Jordán, el límite entre Israel y Jordania, para luego asaltar el campamento militar de Fatah en el pueblo de Karameh. Algunas equivocaciones israelíes durante el asalto, como la desorientación y el fuego amigo, los apartaron de su objetivo principal, matar a Yasser Arafat. Cuando los israelíes por fin sitiaron el campamento de Fatah, las Fuerzas Armadas Reales de Jordania enviaron una columna de tanques y artillería para responderles. Las fuerzas israelíes debieron retroceder a su frontera y Arafat se convirtió en una estrella entre los guerreros palestinos. La OLP comenzó a funcionar desde el Cairo, cuando era una organización títere de Nasser, para trasladarse a finales de los 60 a Jordania. Las actividades armadas de la OLP tras 1969 fueron las propias de los grupos armados que constituían la organización, como Fatah o el marxista-leninista Frente Popular para la Liberación de Palestina. El FPLP y otros grupos radicales abandonaron la OLP en varias ocasiones porque pensaban que Arafat no era lo suficientemente duro con Israel y por las negociaciones de paz que más tarde llevaría a cabo dicho liderazgo. Las armas de la OLP eran suministradas por la Unión Soviética, que proporcionaba armamento a los estados árabes desde los años 50. De manera usual, la OLP no recibía las armas directamente de los soviéticos, sino vía intermediarios. Tras la Revolución Libia en 1969, Revolución Verde, el presidente de aquel estado, Muammar al-Gaddafi, abastecía a los miembros de muchos grupos de la OLP con armamento que compraba de la URSS. A causa de las acciones terroristas que hacía la OLP desde Jordania para finales de los años 60, se creó un conflicto entre la OLP y el rey Hussein de Jordania. Los palestinos no respetaban las leyes del rey y empezaron a enfrentarse con las Fuerzas Armadas Reales de Jordania en confrontaciones pequeñas. Como en algunas regiones de Jordania regían las leyes palestinas, ya que por entonces eran el 65% de la población jordana y el rey no ejercía control, se empezó a pensar que Arafat intentaría derrocar al rey Hussein y establecer en Jordania un gobierno palestino, como un primer paso para reconquistar Palestina.
por lo que cundió el pánico en el Palacio Real de Amán. Los secuestros de vuelos internacionales realizados por el Frente Popular para la Liberación Palestina durante 1969 enojaron al rey jordano, sintiéndose humillado y con la cada vez más clara convicción que perdía el control de su propio reino. Por ello, decidió atacar a la OLP antes que ella lo atacara. El 15 de septiembre de 1970, sus fuerzas atacaron las bases de la OLP en todo el país, asesinando a miles de todas las facciones y a ciudadanos palestinos en los campos de refugiados. Las estimaciones de las muertes fluctúan entre 1.000 y 30.000 víctimas mortales. El hecho fue bautizado por los palestinos como Septiembre Negro, causando la formación de un grupo homónimo. Tras la masacre de septiembre de 1970, la OLP se mudó al sur del Líbano, en donde también allí creó una base autónoma y violenta, conocida como Fatahlan. Desde entonces atacaría a Israel, desmembrando de paso al país de los cedros. Entre los múltiples atentados terroristas ejecutados por la OLP durante estos años, destacan el asesinato de 11 deportistas israelíes en las Olimpiadas de Múnich de 1972. El 15 de mayo de 1974 se produce la masacre de Maalot. Allí una célula terrorista del grupo político militar marxista-leninista maoísta, creado en 1969 por Nayef Hawadmeh, el Frente Democrático de Liberación Palestina, tomó como rehenes por 2 días a 115 personas, profesores y alumnos, en una escuela secundaria de la ciudad de Maalot. Fueron asesinados 22 niños, 3 adultos y otros 68 civiles fueron heridos. Para mediados de 1976, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas palestinos del Frente Popular para la Liberación de Palestina y simpatizantes de las células revolucionarias, tomando rumbo a Entebbe, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Poco después del aterrizaje, todos los pasajeros no judíos fueron liberados. Israel debió enviar a un equipo de rescate que ejecutó una operación que sorprendió al mundo. El 11 de marzo de 1978 se produce la masacre de la carretera costera. Un autobús fue secuestrado en la autopista 2 de Israel, resultando asesinados 38 civiles israelíes, entre ellos 13 niños, y hubieron 71 heridos. El atentado fue planificado por Abu Jiyad y llevado a cabo por el Fatah de la OLP. Los atentados terroristas de la OLP también se desarrollaron a lo largo y ancho de Europa. En 1974, Yasser Arafat habló frente a la Asamblea General de la ONU afirmando: «He venido aquí con una rama de olivo y la pistola de quien lucha por la libertad. No permitan que la rama de olivo caiga de mi mano». Su intención era decir que la OLP estaba lista para negociar con Occidente, o quizás con Israel, para así terminar con el conflicto. Los grupos radicales dentro de la OLP, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, declararon que Arafat era un traidor, formando a continuación el Frente Rechazista, un grupo que incluía a todos los grupos que no aceptaban negociar con Israel. En ese mismo año, la OLP aprobó el Plan de Pasos, que pretendía crear un Estado palestino para desde allí continuar la tarea de destruir militarmente a Israel. Como dijimos anteriormente, en 1975 la OLP poseía su sede central en el Líbano. Cuando comenzaron los enfrentamientos entre los cristianos y musulmanes libaneses por el control del Estado, la OLP se unió a las fuerzas del Movimiento Nacional Libanés, un grupo de musulmanes, drusos y otros sectores libaneses con una agenda izquierdista. Por el lado de los cristianos participaron los sirios y algunos grupos radicales palestinos. Las batallas y masacres perpetradas por ambos bandos durante la guerra causaron la destrucción y la muerte de miles de civiles en el Líbano, otorgando así una reputación sangrienta a la OLP, que tuvo su peor expresión en la masacre de Damour. La masacre de Damour tuvo lugar el 20 de enero de 1976, en una ciudad de mayoría cristiana en la carretera principal al sur de Beirut. La ciudad fue atacada por unidades de la OLP. Parte de su población fue asesinada en la batalla o masacrados después, y el resto se vieron obligados a huir. Se calcula que los muertos alcanzaron la escalofriante cifra de entre 300 a 600 seres humanos. En 1982, después de una campaña de ataques cercanos a la frontera entre Israel y el Líbano, perpetrados por la OLP, los israelíes entraron en el Líbano y expulsaron a la OLP después de una guerra larga y controvertida. La Guerra del Líbano de 1982 situó a Israel en una alianza con los cristianos maronitas, enfrentados a la alianza musulmana siria y de la OLP. Israel firmó un pacto de paz inútil con el líder cristiano Bashir Gemayel, quien fue asesinado el 14 de septiembre de 1982
junto a 40 personas más, en una explosión en la sede central de las fuerzas libanesas en Beirut, un atentado cometido por el espionaje sirio y por facciones pro-palestinas. Para preservar sus posiciones en el Líbano, que estaban en peligro tras el ataque contra Gemayel, 2 divisiones del ejército israelí ocuparon el norte de Beirut, incumpliendo así su acuerdo con los Estados Unidos de no ocupar Beirut Occidental. Para mediodía del 15 de septiembre, las fuerzas de defensa israelíes, FDI, habían rodeado por completo los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, controlando todas las entradas y salidas. Ese mismo 15 de septiembre, 1.500 falangistas cristianos se reunieron en el aeropuerto internacional de Beirut, ocupado por Israel, bajo el mando de Eli Ubeika, sucesor del asesinado Bashir Gemayel. Las falanges cristianas entraron a los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila cometiendo una masacre, incluyendo ejecuciones, violaciones, torturas y mutilaciones. Testigos presenciales aseguran que las fuerzas israelíes que rodeaban la zona dispararon bengalas, iluminando los campamentos para ayudar a los atacantes cristianos. Durante las siguientes 36 a 48 horas, los falangistas libaneses masacraron a los habitantes de los campamentos de refugiados palestinos sin que las fuerzas israelíes lo impidieran. Se desconoce el número exacto de víctimas mortales. Una investigación de la Fiscalía libanesa dirigida por el fiscal militar Asad Geramenos estableció que murieron 460 personas, de ellos 15 mujeres y 20 niños. De entre los hombres, 328 eran palestinos, 19 libaneses, 7 sirios, 2 argelinos, 3 pakistaníes y 21 iraníes. Los falangistas argumentaron que los no palestinos fueron abatidos por los palestinos antes de la entrada de las fuerzas cristianas a fin de robarles sus documentaciones. El hecho produjo un gran escándalo internacional y una profunda crisis interna en Israel. Una semana después de la tragedia, el 25 de septiembre, unas 400.000 personas se manifestaron en Tel Aviv convocadas por el movimiento pacifista Shalom Achshav y por la oposición israelí. Exigían responsabilidades, dimisiones y una investigación independiente que aclarase lo sucedido. El primer ministro Menachem Begin accedió y 3 días después se formó una comisión de investigación liderada por el presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Kahan. El informe final de la comisión Kahan se hizo público en febrero de 1983. Señaló a los cristianos falangistas como autores materiales de las muertes, pero criticaba duramente la indiferencia e imprudencia de algunos ministros y mandos militares israelíes, calificándola de negligencia grave. Arremetía contra la conducta del jefe del Estado Mayor israelí, el general Rafael Eitan, y especialmente consideraba que Ariel Sharon faltó a sus obligaciones, por lo que recomendaba su dimisión o cese como ministro de Defensa. Sharon debió renunciar a su cargo. Regresando a la OLP, la organización palestina fue expulsada por el ejército israelí del sur del Líbano en 1985, trasladando su centro de operaciones a Túnez, muy lejos de lo que sucedía en la calle palestina. El espacio físico dejado por la OLP en el Líbano lo ocupó otro grupo terrorista, esta vez chiita, denominado Partido de Dios o Hezbollah. La primera intifada de 1987, iniciada por los hijos de los palestinos conquistados en la guerra de 1967 y no por la diligencia de la OLP, que estaba alejada de lo que sucedía aquí, más los errores estratégicos de Yasser Arafat al apoyar a Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo de 1991, transformaron la OLP en cada vez menos relevante. Unos años antes se había producido cierto proceso de legitimación de la OLP cuando el 15 de noviembre de 1988 la organización declaró su independencia en el exilio. Tras la presión norteamericana, la OLP declaró que reconocía, de alguna forma, la existencia del Estado de Israel. Tras ese reconocimiento, la OLP fue vista como legítima por Estados Unidos y otros países. Al verse acorralada y alejada de los centros de poder, la OLP decide reconocer formalmente a Israel y declara que abandona el uso de la fuerza. En 1993, los acuerdos de Oslo terminan supuestamente con el estado de guerra entre Israel y la OLP. Los acuerdos de Oslo crearon un órgano de gobierno palestino autónomo, la Autoridad Palestina, mientras que la OLP se mantiene como un factor importante en la política palestina. Las divisiones internas y el surgimiento de la Autoridad Palestina han neutralizado prácticamente las funciones y relevancias de la OLP. Cuando, por ejemplo, la Autoridad Palestina desea pagar sueldos a terroristas o a sus familiares, lo hace a través de una oficina de Fatah, OLP, para no ser acusada de hacer lo que hace, fomentar el terrorismo.
En el marco de las negociaciones entre Israel y la OLP, los palestinos se comprometieron a anular los artículos de la Carta Nacional Palestina de la OLP, que bogaban por destruir a Israel. Tras muchas presiones de Estados Unidos e Israel, y durante una visita a Gaza de Bill Clinton en diciembre de 1998, el Consejo Legislativo palestino anuló dichos artículos, pero la legalidad de tal anulación ha quedado en entredicho. El propio Yasser Arafat decidió regresar a la violencia tras el fracaso de las negociaciones de paz de Camp David en el año 2000, haciendo explotar la Segunda Intifada. En la Segunda Intifada se produjeron cientos de atentados terroristas, algunos de ellos ejecutados por facciones militares de la OLP o fuerzas Tansim. Las fuerzas terroristas de la OLP se suelen llamar genéricamente como los mártires de Al-Aqsa. Uno de estos líderes terroristas del Tansim, Marwan Barghouti, fue apresado por Israel y cumple varias penas de prisión perpetuas. Tras la muerte de Arafat en octubre de 2004, tomó las riendas de la OLP y del Fatah Mahmoud Abbas. Abbas rechaza el uso de la fuerza como estrategia directa para alcanzar los objetivos palestinos, pero no rechaza la incitación hacia la violencia o el pago de sueldos a terroristas y sus familiares. Formalmente el control de la OLP está en manos del Consejo Nacional Palestino con sus 300 miembros y el Comité Ejecutivo de la OLP, que detenta 15 miembros. Prácticamente por los acuerdos de Oslo y la existencia de la Autoridad Palestina, estos cuerpos rara vez trabajan y muchas de las decisiones adoptadas en el pasado, por ejemplo la decisión sobre la inclusión de Jordania como parte de Palestina, no se han eliminado y simplemente se las ignora. Tras las elecciones parlamentarias palestinas libres de principios de 2006, en donde Hamás derrotó a la OLP en las urnas, aumentó la fuerza del grupo islamista palestino, que expulsó por la fuerza a la Autoridad Palestina de la Franja de Gaza en el 2007. En la actualidad, Hamás intenta apoderarse también de Cisjordania, un proyecto que no se concreta gracias a las acciones militares israelíes que prefieren la permanencia de la OLP al frente de la Autoridad Palestina y no otro frente radical islámico, esta vez ubicado en Judea y Samaria. En otras palabras, la OLP y su fuerza más grande, el Fatah, permanecen liderando la Autoridad Palestina porque Israel los protege militarmente. El movimiento Yihad Islámica Palestina es una organización terrorista palestina formada en 1981, cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado palestino soberano e islámico. La bandera de la organización lleva un versículo del Corán: y los que hacen la yihad por nosotros los guiaremos a nuestros caminos, ya que Dios está con los que hacen el bien. La Yihad Islámica Palestina ha sido catalogada como una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. La Yihad Islámica fue establecida formalmente en Gaza en 1981 por dos activistas palestinos, el doctor Fathi El-Aziz Shkaki, un médico de Rafah, y el Sheikh Javed El-Aziz Auda, un predicador islámico del campo de refugiados de Jabalia. Contando con su base principal en Egipto, Shkaki y Auda eran originalmente miembros de la Hermandad Musulmana y habían sido seducidos por los éxitos islamistas que llevaron al poder a sus pares en Irán en 1979. Los hermanos musulmanes y ellos son sunitas, pero admiran a los chiitas iraníes. Sus opiniones sobre la necesidad de destruir a Israel los condujeron en 1979 a establecer la Yihad Islámica, facción Shkaki que, por entonces, era una rama de la Yihad Islámica egipcia que realizaba operaciones fuera de Egipto. La facción Shkaki fue expulsada de Egipto en 1981, tras el asesinato del presidente Anwar el-Sadat, justamente realizado por la Yihad Islámica egipcia. Regresaron a Gaza, donde formalmente establecieron su organización, desde donde continuaron sus operaciones. Como señalamos antes, el objetivo de la organización es el establecimiento de un Estado palestino soberano e islámico dentro de las fronteras geográficas de la Palestina anterior a 1948, rechazando completamente un proceso político o diplomático con Israel. La organización confiesa que sus objetivos solo pueden alcanzarse por medios militares. La Yihad Islámica comenzó sus operaciones armadas contra Israel en 1984. En 1988 sus líderes fueron exiliados por Israel al Líbano, en donde recibieron capacitación, apoyo y otros respaldos por parte de Hezbollah y sus partidarios en Irán.
En 1990, la sede de la Yihad Islámica se trasladó a la capital siria, Damasco, donde siguen funcionando con oficinas en Beirut, Teherán y Jartum. La organización terrorista palestina ejecutó varios atentados en Israel, siendo el primero el ataque suicida contra el autobús 405 de Tel Aviv-Jerusalén en 1989, que resultó en 16 muertes de civiles israelíes. Shkaki fue un actor clave en la creación de la Alianza del Rechazo de las Fuerzas Palestinas que en enero de 1994 conformaron una coalición de 8 grupos de la OLP, entre ellos el Frente Popular y el Frente Democrático, la Yihad Islámica y Hamás, que rechazaron el proceso de paz de Oslo. Shkaki fue asesinado en Malta en 1995, por lo que Ramadan Salah se convirtió en secretario general de la organización. La represión conjunta por parte de Israel y la autoridad palestina provocaron un debilitamiento significativo de la organización. El 20 de febrero de 2003, Sami El-Arian, profesor de Ingeniería Informática de la Universidad del Sur de la Florida, fue arrestado tras ser acusado por cargos relacionados con terrorismo. El fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft, dijo en una conferencia de prensa que El-Arian era el jefe norteamericano de la Yihad Islámica Palestina. El 6 de diciembre de 2006, Sami El-Arian fue condenado a 57 meses de prisión. Irán es un importante partidario financiero del grupo terrorista. Tras la presión israelí y egipcia contra Hamás a principios de 2014, la Yihad Islámica ha visto aumentar su poder con el respaldo de fondos iraníes. Su respaldo financiero también proviene de Siria. Más aún, la Yihad Islámica ha expresado repetidamente su agradecimiento a los hermanos de Hezbollah, la resistencia islámica en el sur del Líbano, en particular a Hassan Nasrallah, por su oposición y apoyo, ya sea financiero, militar o moral. El diario árabe Ashar el-Awsat informó en mayo de 2015 que Irán había dejado de financiar a la Yihad Islámica debido a la neutralidad del grupo sobre la intervención liderada por Arabia Saudita en Yemen, lo que provocó una grave crisis financiera. Irán había esperado que los palestinos condenasen la intervención liderada por Arabia Saudita, principal rival regional de Irán. El periódico palestino Al-Quds informó que Irán ahora estaba apoyando una ramificación de la Yihad Islámica llamada As-Sabirin, en árabe, los pacientes, encabezado por un veterano de la Yihad Islámica llamado Hisham Salem. De todos modos, en la actualidad, Irán continúa apoyando a la Yihad Islámica. El brazo armado de la Yihad Islámica son las Brigadas Al-Quds, formadas en 1981, que están activas en Cisjordania y en la Franja de Gaza, con sus principales bastiones en las ciudades cisjordanas de Hebrón y Jenin. Sus operaciones han incluido a terroristas suicidas, ataques armados contra civiles israelíes, así como disparos con cohetes desde Gaza. La Yihad Islámica tiene mucho en común con el Hamás, luchando contra la existencia del Estado de Israel para reemplazarla por un califato. Ambos grupos se formaron como ramificaciones de la Hermandad Musulmana y reciben una gran cantidad de fondos de Irán. Al poseer objetivos similares, Hamás y la Yihad Islámica han trabajado juntos en una serie de proyectos. Hamás es el grupo terrorista islamista más importante entre los palestinos. En árabe la palabra significa entusiasmo o fervor, y es acrónimo de Harakat el-Muqawama al-Islamiyya, o Movimiento de Resistencia Islámico. Su objetivo, definido en su carta fundacional, es el establecimiento de un Estado islámico en la actual Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. La carta fundacional exhibe la influencia de las teorías conspirativas antisemitas, con especial inclinación a las premisas judeófobas del nazismo. Para lograr este objetivo, Hamás cuenta con una serie de organizaciones dependientes que desarrollan sus actividades en muy diversos ámbitos, abarcando la educación cultural y religiosa de los jóvenes a través de sus madrazas, la asistencia social a los palestinos más necesitados, el apoyo a las familias de los terroristas y la representación en las instituciones políticas palestinas a través de la lista Cambio y Reforma. El brazo armado del Hamás es conocido como las Brigadas de Izzadin al-Qassam, que practica esencialmente el terrorismo. Hamás ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá y Australia, mientras que en algunos países árabes y otros como Rusia y Turquía no la consideran como tal. La Unión Europea también la consideró organización terrorista desde 2003.
aunque en 2014 el Tribunal de Justicia ordenó retirarlo de dicha lista, manteniéndose sin cumplir el fallo al estar aún en examinación por el Consejo de la Unión Europea. Desde su creación en 1987 hasta la actualidad, las distintas organizaciones que forman parte de Hamás se han convertido en objetivos prioritarios de las operaciones militares israelíes, que han terminado con la vida de importantes miembros terroristas del movimiento, incluyendo a su fundador y líder, el jeque Ahmed Yassin, o a su sucesor, Abdel Yassin Rantisi, muertos en ataques selectivos. Hamás nació como una sucursal en Gaza de la Hermandad Musulmana. En el artículo 2 de su carta fundacional, fechada el 18 de agosto de 1988, se presentó como una rama del Movimiento Internacional de los Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en 1928 por Hassan el-Banna, y que propugna la aplicación de la ley islámica en diversos aspectos de la vida diaria, aunque la vinculación con dicho movimiento en realidad nunca excedió lo meramente ideológico. Hamás fue fundada formalmente por el jeque Ahmed Yassin en 1987, durante el curso de la primera intifada, emitiendo su primer comunicado en diciembre de 1987. Decimos formalmente ya que para mediados de los 80 ya habían decidido pasar a la fase violenta y no solamente continuar con sus actividades proselitistas y sociales de Dawa. Al principio, el Shabak, el Servicio de Seguridad Interna de Israel, no vio a Ahmed Yassin y a sus alumnos como una amenaza. Más aún, al principio Israel los veía como un grupo de activistas sociales que podían disminuir la influencia de la OLP en la calle palestina. Solo empezó a preocuparse cuando los seguidores del jeque empezaron a asaltar a colaboracionistas de Israel en los barrios de Gaza. En 1984, los israelíes entendieron que Yassin y sus seguidores eran los peores predicadores del odio contra Israel. Al año siguiente, se le hallaron a Yassin armas en su propia casa, ya que preparaba una revuelta islámica en Gaza. Detenido por el Shabak, Yassin se convirtió en un famoso prisionero, conocido por la prensa como el terrorista en la silla de ruedas. Mientras purgaba prisión, sus seguidores consolidaban la organización, la cual ya administraba madrazas y clínicas en los barrios, obteniendo fondos para asistencia social entre empresarios y jeques petroleros del Golfo Pérsico, los cuales querían un aliado palestino contra la izquierda laicista que amenazaba sus intereses. En 1987, Yassin fue encarcelado una vez más, aunque fue liberado unos años más tarde junto a otros 70 palestinos en el canje por 2 agentes del Mossad que fueron detenidos en Jordania tras intentar asesinar al líder del Hamás en ese país, Khaled Mashal. Hamás inició una ola de secuestros y ataques como el homicidio del policía Nissim Toledano el 15 de diciembre de 1992 y el secuestro y posterior asesinato, cuando intentaban rescatarlos, del soldado de la brigada Golani Nachshon Washman el 14 de octubre de 1994. El cerebro de los ataques fue Muhammad Dev, que actualmente es el jefe de las brigadas Izzadin el-Qassam. A causa de los ataques, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, decidió expulsar unos 400 terroristas del grupo al sur del Líbano, en donde recibieron entrenamiento y capacitación en atentados suicidas de la boca de los especialistas en la materia, el Hezbollah. Ante la presión de varios países extranjeros, Rabin consintió en devolverlos a Gaza. Cuando Yasser Arafat e Yitzhak Rabin firmaron los acuerdos de Oslo en 1993, Hamás denunció a Arafat y a la OLP como traidores que permitirían la división de la Palestina histórica, conformando un frente de rechazo con otros grupos de la OLP y la Yihad Islámica Palestina. Sus líderes han calificado en reiteradas ocasiones que los diálogos entre árabes e israelíes, incluyendo los acuerdos de Oslo, son una pérdida de tiempo, respaldando la lucha armada y los ataques suicidas contra civiles como medio para el logro de sus objetivos. Tras la firma de los acuerdos de Oslo, Hamás se fortaleció como una alternativa a Fatah y a la OLP. Criticó a Arafat como un dictador corrupto que estaba aprovechando el nacionalismo palestino para sus propios fines. Los que actuaron para destruir a Hamás fueron los cuerpos de seguridad oficiales palestinos, en especial el Servicio de Seguridad Preventiva con su director a la cabeza, Muhammad Dahlan. Hamás empezó una campaña de atentados terroristas suicidas entre 1994 a 1996, con una frecuencia y una potencia sin precedentes. Arafat dudaba si enfrentarse abiertamente a Hamás o no, pensando que el aumento de la violencia impediría obtener nuevos compromisos de Israel a favor de la causa palestina, aunque tratando de evitar ser señalado como el títere de Israel para perseguir a los palestinos.
Esta ola de atentados provocó duras discusiones dentro de Israel, culminando con el asesinato de Yitzhak Rabin en noviembre de 1995 y la posterior victoria de Benjamin Netanyahu en las elecciones nacionales de 1996. Por aquellos días, Hamás no poseía armas sofisticadas, aunque sabían fabricar cinturones bombas para realizar sus terribles atentados suicidas. El principal ingeniero de la época, Yehiel Ayash, o el ingeniero, fue asesinado por Israel el 5 de enero de 1996, gracias a una bomba en su teléfono celular colocada por el Shabak. Antes de morir ya había enseñado a otros a fabricar los cinturones bombas. Actualmente el modus operandi más conocido de Hamás es el disparo de cohetes sobre ciudades israelíes desde la Franja de Gaza, una zona que dominan totalmente por el golpe de Estado asestado contra la Autoridad Palestina en el 2007. También destaca la construcción de túneles de ataque en donde emplea muchos niños palestinos para su construcción. Es importante recordar que desde 2005, año en que se produce la retirada unilateral de la Franja de Gaza, no queda ni un civil ni un militar israelí en la zona que actualmente domina el islamista Hamás. La lista Cambio y Reforma ligada a Hamás se presentó a las elecciones parlamentarias palestinas de febrero de 2006, obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniyeh. La comunidad internacional exigía que el nuevo gobierno de Hamás abandonase el terrorismo, reconociese los acuerdos de Oslo y aceptase a Israel. Eso nunca sucedió. Hamás solicitaba por entonces fondos del gobierno central liderado por Abbas y la OLP para desarrollar sus propias fuerzas de seguridad, obteniendo un rotundo y lógico rechazo. Tras una serie de enfrentamientos y tensión creciente con su rival de la OLP, Hamás expulsó de la Franja de Gaza a los partidarios de Fatah, asesinando en el camino a 200 de sus activistas. En la actualidad, Hamás pretende también hacerse con el control de Cisjordania. El gobierno de Hamás en Gaza se encuentra desde principios del 2009 sometido a un bloqueo legal por parte de Israel, que impide la entrada de armas a la franja. Alimentos, medicinas y otros productos son revisados en el puerto de Ashdod para luego ser introducidos a Gaza. Israel y Hamás se han enfrentado militarmente en 3 olas de violencia. Para finales de 2008-2009 en la operación Plomo Fundido. En 2012, pilares defensivos y en 2014, margen protector. Desde el golpe de Estado militar contra los hermanos musulmanes en Egipto, el presidente de aquel país, Abdel el Fattah al-Sisi, ha bloqueado y castigado a Hamás desde el sur de la Franja de Gaza. Distintas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han acusado a Hamás de cometer crímenes de guerras y lesa humanidad hacia las poblaciones, tanto israelíes como palestinas, así como también torturas, asesinatos y secuestros contra la población palestina. A lo largo de su historia, Hamás ha recibido apoyo económico de muchas partes, incluyendo a gobiernos como los de Arabia Saudita, y también de parte de los gobiernos como el de Irán o Siria, pese a que estos dos últimos pertenecen a la rama chiita del Islam, rival de la rama sunita, como son los de Hamás. Durante los últimos años reciben constante apoyo por parte de Qatar, lugar que se ha transformado en la base de la rama política del movimiento tras ser expulsados de Siria en el marco de la guerra civil entre sunitas y chiitas allí. También algunos jeques petroleros del Golfo han contribuido personalmente a su financiamiento. Por otra parte, Hamás está estructurada en torno a la Dawa, el principio musulmán de asistencia a los necesitados, y a los conceptos de azake, caridad, sdakat, donaciones, gracias a las cuales recibe fondos de muchas organizaciones de beneficencia situadas fuera de los territorios palestinos. El académico israelí Reuven Paz, exdirector de la investigación del Shabak, el Servicio de Seguridad Interna israelí, afirma que aproximadamente el 90% de sus actividades son sociales, de bienestar, culturales y educativas. El otro 10% son cosas como estas.